Azcapotzalco es una de las 16 delegaciones del DF. Está situada al noroeste del Distrito Federal y colinda con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Vaz en el Estado de México, y con las delegaciones de Feñas, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. En náhuatl, Azcapotzalco significa en los hormigueros. Los originarios de Azcapotzalco son los chintololos. Muchas de las colonias actuales de la delegación Azcapotzalco tienen su origen en antiguos barrios que datan de la época prehispánica y colonial. Tal es el caso de San Miguel Amantla, San Pablo Jalpa, San Juan Tlihuaca, San Pedro Jalpa, Santiago Ahuizotla, Santa Lucía Tomatlán, Santa Cruz Acayucan, San Francisco Tetecala, Santa María Malinalco, San Lucas Atenco, San Sebastián, San Tomás, Santa Catarina, San Andrés, Santa Bárbara, San Martín, Xochihuacac, San Francisco, Jojoquitla, San Andrés de las Salinas, Santa Apolonia Texolco, San Marcos Izquitlán, San Simón y Santo Domingo Huexotitlán. Otras colonias, en cambio, fueron creadas como espacios de élite durante la época porfirista y todavía es posible admirar en ellas vestigios de su carácter aristocrático. Tal es el caso de la colonia El Imparcial, ahora conocida como Clavería. Asimismo, Azcapotzalco cuenta con la amplia zona industrial Vallejo, ubicada en la antigua hacienda de Vallejo en la zona de San Antonio. Esta gran área fabril, construida en la década de los 40 del siglo XX, alguna vez estuvo en las periferias del Distrito Federal, pero ahora se encuentra inmersa en el corazón de esta. En su etapa de mayor auge en los años 70, contaba con 800 establecimientos y 71 de las 500 empresas más importantes de México estaban asentadas en la zona. Sí, la próxima. Tu próxima oficina. La próxima oficina, así es. Es un edificio muy amplio, ¿verdad? Es un edificio grande, muy funcional. Ahí está el 50% de las oficinas. Aprovechando que hemos hablado de tu delegación Azcapotzalco, dame algunos números. ¿Cuántos gobernados? Es decir, ¿a cuánta gente vas a gobernar? Son aproximadamente 420,000 habitantes, disminuyendo en cada censo, más o menos disminuyen 20,000. Es una de las delegaciones expulsoras de población del Distrito Federal, a diferencia de otras delegaciones que van creciendo. Por ejemplo, Tláhuac, que es una delegación que crece a ritmo muy acelerado. Azcapotzalco es una delegación... Ya hay programas, ahorita nos va a platicar Rubén, que hay programas de planificación familiar, ¿no? Ya es legal el aborto en la Ciudad de México. Ah, sí. Entonces, 420,000 más o menos, ¿qué presupuesto tienes? Este año fue aprobado en la Asamblea Legislativa aproximadamente 1,150 millones de pesos. Y con los recortes quedó como en 1,050 aproximadamente. Ahora, de esos 1,000 millones, ¿cuánto te gastas en sueldos? El 60% se va en pago de sueldos, lo otro se va en gastos que no se pueden eliminar, por ejemplo, pago de electricidad, pago de gasolina, pago de muchos... el camión de la basura, etcétera. El mantenimiento de todos los vehículos. ¿Cuánto sobra para las posibles obras? Sobra para la operación de la delegación aproximadamente 150 millones de pesos. 150 millones, es nada. Por ejemplo, haciendo un cálculo de los servicios urgentes que requeriría la delegación, quiero anunciar, por cierto, que ¿sí? Estamos negociando en la Cámara de Diputados una inversión de 1,200 millones de pesos tan solo para el cambio de infraestructura urbana en la zona de Vallejo. Cuando hablas de Cámara de Diputados, es la Cámara de Diputados federal, ¿verdad? Federal, claro, en la Cámara de Diputados federal, que son los que aprueban el presupuesto para el Distrito Federal, y si el gobierno federal verdaderamente quiere fomentar el empleo, tendría que voltear a renovar toda la infraestructura urbana de la zona de Vallejo, que es la zona industrial más importante
del Distrito Federal. Eduardo, tú como abogado, y creo que lo hemos discutido en otras trincheras y aquí mismo en Grupo Fórmula, es urgente que nos doten a los ciudadanos, los chilangos, los capitalinos, de mayores herramientas para poder exigirle a las autoridades de entrada. No tenemos constitución los chilangos. Ustedes, los delegados, no son jefes, no son alcaldes, y no tienen cabildo, es decir, no tienen su propia Cámara de Diputados que les exijan rendir cuentas. Y podríamos continuar con miles de ejemplos, por ejemplo, la seguridad. Ustedes no son jefes de sus policías. ¿Ya es momento de la reforma política chilanga? Sí, claro. Indiscutiblemente es uno de los temas fundamentales para la Ciudad de México. No es posible que la materia de seguridad pública, por ponerte un ejemplo, la ley de seguridad pública no es competencia local, es competencia federal. Es decir, si queremos modificar la forma en la cual llevar a cabo la seguridad pública en el Distrito Federal, tenemos que ponernos de acuerdo todos los diputados de todo el país y además todos los senadores de todo el país para definir si, por ejemplo, se le da alguna facultad a los jefes delegacionales en materia de seguridad pública. El nombramiento del jefe de la policía es un nombramiento presidencial. Así como es. También remover al jefe de la policía. Recordemos que Marcelo Ebrard, hoy jefe de gobierno, fue removido. Entonces, no es posible que todavía tengamos derechos políticos limitados en la Ciudad de México. También, sin lugar a dudas, otro de los temas importantes será el tema de la reforma política a las delegaciones. Yo en lo particular he estado señalando insistentemente la necesidad de que los jefes delegacionales tengamos un mayor margen de facultades. Que, por ejemplo, los delegados tengamos facultades en materia de vialidad. Es impensable que cualquier gobierno municipal en cualquier parte del mundo no tenga facultades en materia vial. Pues lamentablemente los jefes delegacionales en la Ciudad de México no tenemos estas facultades. Pero la llevas bien con Armando Quintero, ¿no? Claro, pero es un asunto que debe de ir más allá de la buena relación personal que podamos señalar, sino el tema de atribuciones. Sí. Y por eso mismo es que es tan importante avanzar en el tema de la reforma política. Te pregunto, Rubén, ¿es momento de que tengamos constitución? ¿Es momento de que ustedes se conviertan en alcaldes y no continúen como jefes delegacionales con un conflicto pues muy difícil de explicar y también de entender? Así es, mira, no tenemos algo que nos permita tener mayor independencia. Digo, solo existe el Estatuto de Gobierno, que es algo que se creó al momento de hacer esa reforma política en el 96 más o menos. 96. Y que no nos ha dado plenas facultades para poder gobernar, ¿no? Digo, hoy dependemos en muchas cosas del gobierno de la ciudad. Yo, por ponerte un ejemplo, hay muchas compras centralizadas que hace el gobierno de la ciudad que de alguna forma no nos ayuda a las jefaturas delegacionales, nos crea conflictos y que no nos está ayudando a ahorrar dinero. Por ejemplo, los uniformes, ¿es una decisión del gobierno central? Así es. La telefonía celular también es una decisión de ellos y que finalmente, por ejemplo, en el caso de Tláhuac, hay con una empresa con la que se está trabajando actualmente que no sirven allá los teléfonos, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarnos, nos crea conflictos, ¿no? Entonces, como eso pudiésemos abordar. Te llama Marcelo Ebrard y no contestas es porque no sirve. Porque decidieron que Yusacel. Así es, no sirve la empresa. Entonces, necesitamos una constitución que nos ayude realmente a tener nuestro propio cabildo. Y además, te interrumpo, Rubén, si existiera la competencia de quién se queda con el contrato, bajarían los precios, se darían mejor servicio, es decir, le vale gorro a Yusacel, por citar el ejemplo de Ricardo Salinas, poner ahí una torre con células para que el jefe delegacional y la gente hable bien. Si tú le dijeras a Yusacel, oye, ¿no me conviene el servicio? Quizás te irías con Movistar o te irías con Telcel. ¿Con alguna otra empresa? Sí, o cualquier otra empresa. O se pone las pilas Yusacel. Y así podríamos dar ejemplos. Sí, claro. Es el caso de la propiedad celular, pero podemos hablar del quién limpia las oficinas, quién ofrece los uniformes, etcétera, así es, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un grave problema sobre una obra que se está realizando en Tláhuac, que le está haciendo el gobierno federal, y no podemos reclamarle a nadie, ¿no? La está haciendo Conagua, y si tuviésemos un cabildo, pues pudiésemos tomar una definición para irle y exhortarle al gobierno federal a que hiciera algo, ¿no? Bueno, voy a poner anuncios y regreso para seguir platicando con el